Les voy a ser sincero. Anoche yo también me quedé helado. Y miren que a mis 50 años ya he visto muchas noticias, muchos titulares exagerados, muchos última hora que luego se desinflan. Pero cuando escuché que la hija de Joan Manuel Serrat había confirmado entre lágrimas una situación muy delicada de su padre, algo se me encogió aquí, en el pecho. No estamos hablando de un artista cualquiera. Estamos hablando de un hombre nacido el 27 de diciembre de 1943 en Barcelona, en esa Cataluña que marcó su identidad para siempre. Un hombre que convirtió los versos de Antonio Machado y Miguel Hernández en canciones eternas. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? No todos los cantantes se atreven a vestir de música la poesía más profunda. Y cuando alguien así atraviesa una noche difícil, no es solo su familia la que sufre. Sufre una generación entera que creció con Mediterráneo, sonando en la radio. Sufre el recuerdo, sufre la memoria. Yo me quedé pensando, ¿será verdad? ¿Será tan grave como se dice? Porque en estos tiempos también sabemos que los rumores corren más rápido que la verdad. Pero cuando una hija habla, cuando la voz se quiebra, eso ya no es un simple titular. Eso pesa distinto. Para entender por qué esta noticia nos golpea así, hay que mirar hacia atrás. Serrat no apareció de la nada. En los años 60, cuando España todavía respiraba un aire pesado, él decidió cantar en catalán. Y eso, amigos, no era poca cosa. En 1968, fue elegido para representar a España en Eurovisión, pero pidió cantar la en catalán. No se lo permitieron y renunció. Así, sin más. ¿Cuántos artistas hoy renunciarían a un escaparate internacional por defender su lengua? Ese gesto marcó su carrera. Luego vendría 1971 y ese disco inmortal, Mediterráneo, grabado entre Barcelona y Milán. Una obra que muchos consideran uno de los mejores álbumes de la música en español. Y no exagero. Hay críticos que lo repiten cada década. Serrat no solo cantaba, narraba, no solo interpretaba, pensaba. En lo personal, también vivió sus propias batallas. Fue padre, formó familia, atravesó momentos de discreción y otros de exposición pública. Recibió el premio Grammy Latino a la Persona del Año en 2014 en Las Vegas. Y en 2022 se despidió oficialmente de los escenarios con la gira El vicio de cantar 1965 a 2022, cerrando en diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Yo vi imágenes de ese concierto. Lágrimas, abrazos, una despedida digna. Por eso ahora duele más. Porque no es solo un cantante mayor de 82 años atravesando una noche complicada. Es un símbolo. Y cuando los símbolos se vuelven frágiles, uno siente que también se vuelve frágil una parte de su propia historia. ¿No les pasa eso a ustedes también? Y entonces llegamos a lo de anoche. A ese momento que encendió las alarmas. Según lo que se ha comentado en algunos medios y redes, la hija de Serrat apareció visiblemente afectada, con la voz quebrada, confirmando que su padre estaba atravesando una situación muy delicada de salud. No habló con detalles médicos, y eso es importante decirlo, pero sí dejó claro que la familia estaba unida y preocupada. Ahora bien, aquí quiero ser prudente. Hasta el momento no hay un parte médico oficial que confirme una tragedia concreta. Lo que sí hubo fue emoción, lágrimas. Y eso, cuando viene de una hija, pesa. Porque uno puede exagerar un titular, pero no puede fingir ese temblor en la voz tan fácilmente. Algunos hablan de complicaciones propias de la edad. Recordemos que Serrat tiene 82 años. Otros recuerdan que en el pasado superó problemas de salud importantes, incluso un cáncer de vejiga a comienzos de los años 2000, del que salió adelante con discreción y fortaleza. ¿Será algo parecido ahora? No lo sabemos, y no me gusta especular, pero sí me gusta acompañar. Lo que más me llamó la atención fue una frase que circuló. Mi padre está luchando, como siempre lo ha hecho. Esa frase, esa pequeña línea,
dice mucho. Porque si algo ha demostrado Serrat en su vida es que no se rinde fácil. Y aquí les hago una pregunta directa. Cuando un artista que así ha sido banda sonora de nuestra juventud atraviesa un momento así, ¿no sienten que también se mueve algo muy personal dentro de ustedes? Porque no es solo su dolor, es el eco de nuestras propias memorias. Y mientras todo esto ocurre, mientras circulan mensajes, mientras la familia guarda silencio prudente y los seguidores envían palabras de apoyo desde Barcelona, desde Buenos Aires, desde Ciudad de México, yo no puedo evitar mirar hacia atrás. Porque Serrat nunca fue solo noticia por enfermedad. Fue noticia por valentía. Fue noticia por coherencia. En 1975, cuando el franquismo aún respiraba sus últimos meses, Serrat ya era una voz incómoda para el poder. De hecho, tuvo que exiliarse en México durante un tiempo por sus declaraciones críticas al régimen. ¿Se imaginan lo que es dejar tu tierra por decir lo que piensas? Y aún así, volvió más fuerte, volvió cantando. En 1981 llenaba teatros en América Latina. En 1996 recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en España. En 2014, como les decía antes, fue homenajeado en Las Vegas como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación. Y en 2022, cuando decidió despedirse de los escenarios con esa gira final, no lo hizo por escándalo, no lo hizo por decadencia. Lo hizo porque sintió que era el momento. Eso también es elegancia. Yo recuerdo ver imágenes del concierto final en el Palau Sant Jordi, el 23 de diciembre de 2022, casi en su cumpleaños número 79. El público en pie, él agradeciendo. Sin dramatismo, sin espectáculo innecesario, solo gratitud. ¿Cuántos artistas saben cerrar así un ciclo? Por eso ahora, cuando escuchamos que pasa una noche difícil, que su hija no puede contener las lágrimas, el contraste es inevitable. Aquel hombre que llenaba estadios ahora enfrenta el silencio de una habitación. Aquel que cantaba cantares, hoy quizá escucha el sonido de máquinas médicas, o tal vez solo descansa rodeado de los suyos. No lo sabemos. Y hay que tener respeto. Pero hay algo que sí sabemos. Serrat ya enfrentó la fragilidad antes. A comienzos de los años 2000 superó un cáncer. En 2004 volvió a los escenarios. En 2007 publicó nuevos trabajos. Cada vez que parecía que el tiempo lo iba a frenar, encontraba la forma de seguir. No con ruido, con dignidad. Y aquí viene algo que pocos recuerdan. Serrat siempre habló del paso del tiempo con serenidad. En varias entrevistas decía que la vejez no le asustaba, que lo que le preocupaba era perder la curiosidad. Esa frase a mí me marcó, porque no hablaba de miedo a morir, hablaba de miedo a dejar de vivir por dentro. Entonces, cuando hoy vemos a un hombre de 82 años atravesando un momento delicado, yo me pregunto, ¿no es acaso la vida misma cumpliendo su ciclo natural? ¿Por qué nos sorprende tanto la fragilidad cuando todos caminamos hacia ella? Tal vez porque no queremos aceptar que nuestros referentes también envejecen. Tal vez porque, en el fondo, al verlos frágiles nos vemos reflejados. Si les soy sincero, yo crecí escuchando Mediterráneo. Y nunca imaginé que un día estaría aquí hablando de su posible fragilidad en vez de su próxima gira. Pero así es el tiempo. Silencioso. Imparable. Eso sí, una cosa quiero dejar clara. Hasta ahora no hay confirmación oficial de una tragedia definitiva. Hay preocupación, hay emoción, hay silencio familiar. Y en estos momentos el silencio también es una forma de respeto. Quizá dentro de unos días tengamos noticias más claras. Ojalá sean buenas. Ojalá volvamos a escuchar que está estable, que está acompañado, que sigue luchando. Porque si algo ha demostrado Joan Manuel Serrat a lo largo de 6 décadas de carrera, es que su historia nunca fue la del ruido fácil, sino la de la resistencia tranquila. Y esa, amigos, esa suele ser la más fuerte. Y después de repasar todo eso,
Los escenarios, los premios, las giras, los discos inmortales. Yo me quedo pensando en algo mucho más sencillo, en la imagen de una hija llorando. No en el mito, no en el ícono, en la hija. Porque al final del día, Serrat no es solo Mediterráneo, no es solo el muchacho que musicalizó a Machado. Es un padre de familia, un abuelo, un hombre que en 1968 tomó decisiones que marcaron su destino, pero que también en su casa seguramente preguntaba, ¿cómo te fue hoy? A veces olvidamos eso. Convertimos a las figuras públicas en estatuas, y las estatuas no envejecen, pero las personas sí. Y cuando la edad llega, 82 años no son cualquier cosa. El cuerpo habla, más despacio, más frágil, más sincero. Si soy honesto, si yo estuviera en su lugar, después de una vida tan intensa, tal vez también querría tranquilidad. Silencio. La voz de mis hijos cerca. Porque hay un momento en que el aplauso deja de importar tanto como la mano que te aprieta fuerte cuando la noche se vuelve incierta. ¿No creen? Y hay otro detalle que casi nadie menciona. Serrat siempre fue muy reservado con su vida privada. Nunca convirtió el dolor en espectáculo. Cuando enfrentó su enfermedad en los años 2000, lo hizo con discreción, sin convertirlo en un show mediático. Eso, hoy en día, es casi un acto de rebeldía. Por eso me duele ver titulares tan rotundos, cuando aún no hay confirmación clara de una tragedia irreversible. Me duele porque él nunca jugó con el drama fácil. Y tal vez lo mínimo que podemos hacer ahora es ofrecerle respeto. Hay algo más que quiero decirles. Y esto lo digo como alguien que ya peina canas. Nuestra generación creció con artistas que parecían eternos. Serrat, Sabina, Víctor Manuel. Eran la banda sonora de nuestras primeras decisiones importantes. Nuestro primer amor serio. Nuestro primer desengaño. Entonces, cuando uno de ellos atraviesa un momento delicado, no solo pensamos en él, pensamos en nosotros. En el paso del tiempo. En que también nosotros ya no tenemos 30. ¿Será que por eso duele tanto? Porque la noticia no solo habla de la fragilidad de Serrat, habla de la fragilidad de la vida. Y eso, aunque no queramos, nos enfrenta a preguntas incómodas. ¿Estamos aprovechando nuestro tiempo? ¿Estamos diciendo lo que sentimos? ¿Estamos dejando huella como él la dejó con sus canciones? Hay una frase suya que siempre me acompañó. Nada es más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Cuando uno la escucha a los 20 años, suena romántica. Cuando la escucha a los 50, suena real. Yo no sé qué pasará en los próximos días. No sé si tendremos noticias tranquilizadoras o si el silencio continuará. Pero sí sé algo. Pase lo que pase, Joan Manuel Serrat ya ganó algo que pocos artistas consiguen. El cariño transversal de varias generaciones. Eso no lo borra ninguna noche difícil. Eso no lo apaga ninguna habitación de hospital. Y quizá, solo quizá, esta sea una oportunidad para agradecer en vida. Porque muchas veces esperamos a que sea tarde para reconocer lo que significó alguien en nuestra historia. Si esta noche Serrat está luchando, como dicen, estoy seguro de que no está solo. Tiene a su familia, tiene a sus recuerdos, y tiene algo más poderoso que cualquier medicamento. Tiene millones de personas enviándole fuerza desde distintos rincones del mundo. Y eso, amigos, eso también cuenta. Y hay algo que me ronda la cabeza desde anoche. El silencio. Porque cuando una familia decide no dar más detalles, cuando no hay comunicados oficiales extensos, cuando solo vemos una hija emocionada confirmando que el momento es delicado, ese silencio también habla. Habla de protección. Habla de intimidad, habla de amor. Vivimos en una época donde todo se publica al instante, donde si no hay actualización cada hora, parece que falta algo. Pero con Serrat, quizá lo más coherente sea justamente lo contrario. Esperar, respetar, no convertir la preocupación en espectáculo. ¿No les parece curioso que un artista que siempre defendió la poesía ahora esté rodeado de este silencio casi poético?
Yo me pregunto, y se los pregunto a ustedes, ¿qué haríamos nosotros si viéramos a nuestro padre frágil después de haberlo visto fuerte toda la vida? Porque eso debe ser lo más duro. No la enfermedad en sí, sino el contraste. Ese hombre que llenaba teatros en Buenos Aires en 1983, que cantaba en el Auditorio Nacional de México en los 90, que despedía su gira en Barcelona en 2022 con la voz firme, ahora necesita cuidados. Pero cuidado, fragilidad no significa derrota, y esto quiero dejarlo muy claro. A los 82 años el cuerpo puede fallar, sí, pero la historia que uno construyó no se borra. Serrat ya no necesita demostrar nada. Ya dijo lo que tenía que decir. Ya cantó lo que tenía que cantar. Hay otro detalle que casi nadie comenta. Durante su gira de despedida, él mismo habló del paso del tiempo con una serenidad impresionante. Decía que el vicio de cantar era también el vicio de vivir intensamente. Esa frase hoy toma otro sentido, porque quizá la vida le esté pidiendo ahora bajar el volumen, no apagar la música. No sabemos exactamente qué tan grave es la situación. Y repito, no hay confirmación oficial de una tragedia definitiva. Solo preocupación, solo emoción, solo una familia cerrando filas. Y eso, en tiempos de ruido constante, merece respeto. Yo personalmente prefiero quedarme con una imagen distinta, no la de la noticia alarmante, sino la de un hombre sentado frente al mar Mediterráneo, mirando el horizonte, sabiendo que su obra ya forma parte de la memoria colectiva, porque al final, más allá de cualquier noche difícil, hay algo que nadie le puede quitar, la huella. Y mientras esperamos, mientras llegan noticias más claras, tal vez lo único que nos toca es hacer algo muy sencillo pero muy humano. Enviarle fuerza en silencio, sin morbo, sin exageraciones, solo con gratitud. Y fíjense qué curioso. Una noticia que comenzó como un titular triste, terminó convirtiéndose en un espejo. Porque mientras hablamos de Serrat, en realidad estamos hablando de nosotros, de cómo enfrentamos el paso del tiempo, de cómo miramos a nuestros padres cuando empiezan a caminar más despacio. Yo me quedé pensando algo muy simple. Serrat nació en 1943, en una Barcelona marcada por la posguerra. Creció en un barrio humilde, el Poble Sec. Su madre era aragonesa, su padre catalán anarquista. No lo tuvo fácil. Y aún así, construyó una carrera que cruzó océanos. ¿No es impresionante que un chico de barrio termine siendo banda sonora de toda América Latina? Esa historia ya es una victoria en sí misma. Por eso, cuando ahora escuchamos que atraviesa un momento delicado, quizá no deberíamos verlo solo como fragilidad, sino como la última etapa natural de una vida intensa. Y ojo, no estoy diciendo que todo esté perdido. No hay confirmación definitiva de nada irreversible. Pero sí hay señales de que la familia está viviendo horas sensibles. Y aquí les hago otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que llamaron a su padre o a su madre solo para decir gracias? Porque estas noticias nos sacuden precisamente por eso. Nos recuerdan que nadie es eterno. Ni siquiera los que parecían inmortales en nuestros tocadiscos. Yo, si soy honesto, esta mañana puse Cantares. Cerré los ojos y pensé, pase lo que pase, esta voz ya nos acompañó más de medio siglo. Eso no se borra, eso no depende de un parte médico, eso ya está sembrado. Y hay algo más que quiero subrayar. Serrat siempre habló del amor, del compromiso, del mar, del tiempo. Nunca vendió escándalo, nunca necesitó polémica para mantenerse vigente. Su legado es limpio. Y eso, a estas alturas, vale oro. Tal vez por eso duele distinto. Porque no estamos reaccionando a un personaje mediático lleno de controversias. Estamos reaccionando a alguien que fue coherente casi toda su vida pública. Y cuando la coherencia se encuentra con la fragilidad, se genera un respeto silencioso. Yo no sé qué traerán las próximas horas, pero sí sé que esta noche, en muchas casas,
Alguien puso una canción de Serrat y se quedó pensando un poco más de lo habitual. Y eso, aunque suene sencillo, ya dice mucho. Y mientras seguimos aquí, conversando como quien habla en la sobremesa, me doy cuenta de algo. Más allá de la incertidumbre, más allá de si mañana habrá un comunicado más claro o no, lo que realmente está ocurriendo es una ola de cariño. Desde Barcelona hasta Montevideo, desde Madrid hasta Ciudad de México, la gente está recordando. Y recordar es una forma de abrazar, porque pensemos un momento, ¿cuántas veces Serrat nos acompañó sin saberlo? En 1971 con Mediterráneo, en 1969 con aquel disco dedicado a Antonio Machado, en 1972 cantando a Miguel Hernández. No eran canciones ligeras, eran canciones que obligaban a pensar. ¿Cuántos artistas comerciales se atreven hoy a poner poesía pura en la radio? Ese fue su sello. Y ahora que la vida parece pedirle calma, uno entiende algo más profundo. Serrat ya hizo su travesía, ya cruzó océanos, ya recibió premios, ya se despidió en 2022 con esa gira que cerró el círculo de 1965 a 2022. Esa despedida no fue triste, fue consciente. Él sabía que el escenario tiene su tiempo. Yo a veces me pregunto, ¿será que esta etapa también la está viviendo con esa misma conciencia? No lo sabemos. No podemos afirmarlo, pero conociendo su carácter sereno, su manera de hablar pausada, uno imagina que sí. Y hay un detalle que me parece hermoso. En muchos mensajes que circulan hoy no hay morbo, hay gratitud. Gente diciendo, gracias por mi juventud, gracias por enseñarme poesía, gracias por acompañarme en momentos difíciles. Eso no se compra. Eso se construye durante décadas. Si yo estuviera en su familia, en una noche complicada, créanme, me daría paz saber que afuera no hay ruido agresivo, sino respeto. Que la gente no exige explicaciones, sino que envía fuerza. Porque hay momentos en que lo único que importa es el círculo íntimo. Tal vez esta noticia nos esté recordando algo esencial. Que el verdadero legado no son los discos vendidos, ni los premios en vitrinas, ni los estadios llenos. Es el lugar que uno ocupa en la memoria emocional de los demás. Y Serrat, guste o no, ocupa un lugar inmenso. Así que, mientras esperamos, mientras no haya confirmaciones oficiales definitivas, quizá lo más honesto que podemos hacer es esto mismo. Hablar con calma, recordar con cariño y entender que la vida, incluso para los más grandes, sigue su curso natural. Y ahora, mientras todo sigue en un terreno de prudencia, sin confirmaciones oficiales definitivas, pero con una preocupación evidente, yo quiero ir un paso más allá, no para dramatizar, eso no va conmigo, sino para reflexionar. Porque cuando el telón baja, aunque sea por un momento, uno descubre qué es lo que realmente queda. En el caso de Serrat, queda una obra que empezó en los años 60. Cuando la Nova Cançó en Cataluña era casi un acto de resistencia cultural. Queda aquel joven que en 1968 prefirió renunciar a Eurovisión antes que dejar de cantar en catalán. Queda el artista que en 1971 grabó Mediterráneo y dejó una huella imborrable. Queda el hombre que en 2022 dijo adiós a los escenarios con serenidad, sin escándalos, sin despedidas teatrales exageradas. Solo un gracias largo, sincero. Y ahora la vida le está pidiendo silencio. Quizá reposo, quizá lucha interior. No lo sabemos con certeza, pero hay algo que sí es claro. Nadie puede quitarle lo vivido. Les hago una pregunta. Si mañana nos tocara bajar nuestro propio telón, ¿qué quedaría? ¿Nuestros títulos? ¿Nuestros errores? ¿O las personas que recordarán una conversación, una canción, un gesto? Serrat, sin buscarlo, nos está dejando otra lección más, incluso en la fragilidad. Yo pienso en esa hija que habló con la voz temblorosa, y me imagino lo difícil que debe ser sostener el apellido cuando el padre es leyenda. Pero al final, para ella no es la leyenda, es papá. Y eso cambia todo.
Hay algo profundamente humano en todo esto, porque detrás del artista hay un hombre de 82 años que ha vivido intensamente, que ya enfrentó enfermedades antes, que ya superó momentos duros, que ya dijo adiós a los escenarios cuando sintió que era el momento correcto. Eso no lo hace alguien derrotado, lo hace alguien consciente. Y quizá, solo quizá, lo que estamos presenciando no es una tragedia anunciada, sino simplemente la parte más honesta de la vida, la vulnerabilidad. Esa que todos compartimos, aunque a veces la escondamos detrás del ruido cotidiano. Mientras tanto, las canciones siguen ahí. No necesitan hospital, no necesitan titulares. Siguen sonando en casas, en coches, en auriculares discretos. Y eso, amigos, eso es una forma de eternidad silenciosa. Y llegados a este punto, yo siento que más que hablar de una posible tragedia, que insisto, no está confirmada oficialmente en términos definitivos, estamos viviendo un momento de pausa colectiva, como cuando la aguja del tocadiscos se queda suspendida un segundo antes de tocar el vinilo. Ese pequeño silencio que parece eterno, pero que en realidad está lleno de sentido. Porque si algo nos ha enseñado Joan Manuel Serrat en más de 6 décadas de carrera es a mirar la vida con profundidad. No con estridencia, con conciencia. Desde aquel muchacho del barrio Poble Sec en Barcelona, hijo de madre aragonesa y padre catalán, hasta el artista que recorrió América Latina una y otra vez. Siempre hubo coherencia, siempre hubo pensamiento. Yo recuerdo una entrevista suya en la que decía que el éxito no era llenar estadios, sino poder dormir tranquilo. Esa frase hoy me resuena más que nunca. Porque cuando el cuerpo se vuelve frágil, cuando la edad pesa, 82 años no son poca cosa. Lo único que realmente importa es esa paz interior. Y uno quiere creer que él la tiene. No sabemos con exactitud qué ocurrió anoche. Sabemos que hubo lágrimas. Sabemos que hubo preocupación. Sabemos que la familia está unida. Y a veces eso ya es suficiente información. No todo debe convertirse en parte médico público. No todo debe explicarse al detalle. Yo, si estuviera en su lugar, después de haber vivido tanto, después de haber cantado tanto, después de haber sido la voz de tantas historias, no querría ruido, querría manos conocidas cerca, querría calma y quizá un poco de mar, porque el Mediterráneo en su vida nunca fue solo una canción, fue una identidad. Les hago una última reflexión, no como cierre, sino como invitación. Y si aprovechamos este momento para reconciliarnos con nuestras propias historias, para llamar a quien tenemos pendiente, para agradecer en vida. Porque las leyendas, aunque parezcan eternas, también atraviesan noches difíciles. Y mientras esperamos noticias más claras, sin exagerar, sin afirmar lo que no está confirmado, tal vez lo más justo sea esto. Poner una canción suya esta noche, escucharla con atención y decir, en silencio, gracias. Amigos, hoy más que nunca creo que lo que necesitamos no es más ruido, sino más empatía. Joan Manuel Serrat no es solo un nombre famoso, no es solo una voz histórica. Es un ser humano de 82 años que ha vivido intensamente, que ha amado, que ha luchado, que ha creado belleza para millones de nosotros. Cuando escuchamos que atraviesa un momento delicado, no reaccionemos con morbo, reaccionemos con cariño, porque algún día todos vamos a necesitar esa misma comprensión. Piensen en esto. Durante décadas él puso palabras a nuestros sentimientos cuando nosotros no sabíamos cómo expresarlos. Nos acompañó en despedidas, en amores, en pérdidas. ¿No es justo ahora acompañarlo nosotros, aunque sea con un pensamiento respetuoso? La verdadera grandeza de una comunidad no se mide por cuánto consume, sino por cuánto sabe cuidar. La lección que yo me llevo de todo esto es sencilla pero profunda. La vida es frágil, incluso para quienes parecen eternos. Por eso no posterguemos el afecto. No esperemos a que sea tarde para agradecer. Llamen a sus padres, abracen a quien puedan. Escuchen esa canción pendiente. Y si este espacio les ayuda a reflexionar,
a recordar, a sentir. Acompáñenme. Dejen su like si creen que el respeto y la memoria importan. Compartan este video con alguien que haya crecido escuchando a Serrat. Y suscríbanse al canal si quieren seguir conversando así, sin gritos, sin exageraciones, solo con historias que nos hagan un poco más humanos.